En la fiesta de mi esposa, su compañero de trabajo se burló de mí frente a todos. Los invitados sonrieron. Yo le devolví la sonrisa. Él no tenía ni idea. Ya tenía todo lo necesario para destruir su mundo. Y no tenía prisa por encender el fuego. Mi nombre es Winston King. Tengo 43 años y dirijo una empresa de producción multimedia de tamaño mediano en Nashville, Tennessee. Podcast, eventos en vivo, narración de marcas. Hemos construido algo sólido durante la última década. El tipo de negocio que no aparece en los titulares, pero mantiene las luces encendidas para 22 empleados y sus familias. Estoy orgulloso de eso. Me casé con Priya cuando tenía 31 años. Ella tenía 27. Inteligente, ambiciosa, el tipo de mujer que entraba en una habitación e inmediatamente entendía su geometría. Tuvimos 2 hijos, Jonah, ahora de 13 años, todo codos e intensidad tranquila, y Nora, de 9 años, y la persona más ruidosa en cualquier edificio al que entraba. Durante 12 años, pensé que éramos un equipo. Me equivoqué. La noche en que todo se desmoronó, y no me refiero metafóricamente. Me refiero a la noche en que la base realmente se movió bajo mis pies, fue en el mixer de la compañía de Priya en la azotea Meridian en el centro. Su empleador, una consultora de marcas de tamaño mediano llamada ArcLight Creative, organiza estos eventos trimestrales. Clientes, socios, personal, acompañantes, la habitual multitud selecta de personas que fingen agradarse mutuamente mientras buscan su próxima oportunidad. He estado en 4 de estos antes. Eran tolerables si encontrabas el rincón adecuado y te tomabas una buena copa. Esa noche, no encontré ni lo uno ni lo otro. Llegué tarde. Un evento en vivo se prolongó al otro lado de la ciudad y fui directamente allí. Priya ya estaba en medio de la sala riendo con un grupo cerca del bar. Se veía bien. Siempre se veía bien en estas cosas, como si guardara una versión de sí misma para el consumo público que rara vez veía en casa. Tomé una copa, aflojé mi cuello y comencé a acercarme a ella. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Zane Whitfield, de 45 años, de hombros anchos, el tipo de hombre que vestía la confianza como un traje a medida. Estaba cerca de Priya, más cerca de lo que un colega debería estar, y tenía su mano apoyada en la barra a solo unos centímetros de la de ella. Sin tocar, solo cerca. La forma en que un hombre se para cuando ya ha decidido algo, pero todavía finge que está indeciso. Priya nos presentó sin perder el ritmo. Winston, este es Zane. Ha estado consultando con nuestro equipo en la cuenta Arlo. Zane me extendió la mano y me miró como un hombre mira un badén. Algo que notar, luego seguir. He oído mucho sobre ti, dijo, su agarre un poco demasiado firme. El tipo del podcast, ¿verdad? Yo sonreí, entre otras cosas. Él inclinó la cabeza y miró alrededor de la habitación con la fácil arrogancia de alguien que nunca había dudado de su propia bienvenida. Debe ser un buen trabajo. Bajos gastos generales, altos márgenes si sabes lo que haces. Hizo una pausa y luego agregó con una pequeña sonrisa, dirigida directamente a las personas que estaban cerca, aunque supongo que depende de si alguien está escuchando realmente. El grupo a nuestro alrededor se quedó en silencio por exactamente un segundo. Luego alguien se rió. Una risa forzada, educada e incómoda, y algunos otros miraron para otro lado. La sonrisa de Priya no vaciló, pero sus ojos se desviaron por una fracción de segundo. Lo capté. Me quedé allí sosteniendo mi bebida, observando a los invitados ocultar sus reacciones detrás de sorbos y miradas de soslayo, y comprendí exactamente lo que acababa de pasar. Lo había hecho deliberadamente frente a sus colegas, sus clientes, su mundo. Me había atacado solo para ver cómo reaccionaba. Dejé mi vaso lentamente y lo miré. Tienes razón, dije, con calma. Si depende de si alguien está escuchando. Por suerte para mí, si lo están. Él sostuvo mi mirada por un momento. Luego sonrió, más ampliamente esta vez, como si hubiera obtenido lo que quería, y se volvió hacia el grupo. No le dije otra palabra esa noche. No necesitaba hacerlo. Lo que necesitaba era pensar, porque algo en la forma en que Priya no me había defendido, ni siquiera había pestañeado, se clavó en mi pecho como una astilla.
En el camino a casa, Nora llamó desde la casa de su abuela preguntando si habíamos recordado grabar sus dibujos animados del sábado. Le dije que sí, aunque no lo había hecho. Jonah ya estaba dormido cuando llegamos. Priya fue al baño y yo me senté en el borde de la cama en la oscuridad, todavía con mi chaqueta. La astilla se había convertido en una pregunta, y preguntas así no te dejan dormir. Le di 3 días antes de hacer nada. 3 días de observar, escuchar, manteniendo mi rostro neutral mientras mi mente trabajaba horas extras. Priya no lo notó. Eso también me dijo algo. Al 4.º día, contraté a un investigador privado. Su nombre era Roy Bassett. De unos 50 años, ex detective del metro de Nashville. El tipo de hombre que parecía haberlo visto todo 2 veces y dejó de sorprenderse la primera vez. Un colega lo había usado en una disputa comercial 2 años atrás y lo recomendó sin dudarlo. Llamé a Roy un martes por la mañana desde mi coche fuera de la oficina y le dije que necesitaba vigilancia discreta sobre una persona de interés relacionada con mi esposa. Él hizo 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo quería cobertura y si quería fotos o documentación completa? Dije documentación completa. Dijo que empezaría el jueves. Sentí que algo cambió en mí después de esa llamada. No alivio. Más bien como el momento antes de una tormenta cuando la presión del aire cambia y sabes lo que viene aunque aún no puedas verlo. Llegó el jueves. El viernes, Roy me envió un mensaje de registro. El sábado por la tarde. Buen movimiento, hablamos el lunes. El lunes por la mañana estaba en su oficina en la calle de Embrun a las 8:30. Roy tenía una carpeta de Manila en el escritorio entre nosotros. La abrió y deslizó 3 fotografías impresas sin ceremonia. Zane Whitfield y Priya, una cafetería en East Place. Martes por la tarde, ella me dijo que tenía un almuerzo con un cliente en el centro. Un estacionamiento en la 4ª Avenida. Jueves por la noche, ella me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Y la tercera foto, la que cerró la puerta a todas las dudas que me quedaban. Los 2 en lo que parecía ser el bar de un vestíbulo de hotel el viernes por la noche. Mientras yo estaba en casa ayudando a Nora con un proyecto escolar sobre el agua, me senté con esas fotografías por un largo momento. Roy no me apresuró. ¿Desde cuándo conoces a este tipo?, preguntó finalmente. Lo conocí hace 10 días, dije. Trabaja en su empresa. Roy asintió lentamente. Ha sido cuidadoso. Mayormente, pero no lo suficiente. Golpeó la carpeta. Hay más ahí. Registros telefónicos de una solicitud de datos. Algunas cosas financieras que quizás te resulten interesantes. Levanté la vista. ¿Financieras? Roy se recostó. Tu esposa hizo varias transferencias en los últimos 4 meses desde una cuenta conjunta. Pequeñas cantidades. 800 aquí, 1000 allá a un proveedor de facturación de consultoría comercial listado como ZW Advisory Group. Lo miré fijamente. ZW, dije. Zane Whitfield, confirmó Roy, y su expresión no cambió en absoluto. Conduje de vuelta a la oficina con la carpeta en el asiento del pasajero y la mandíbula tan apretada que me dolía. Ella no solo lo había estado viendo. Lo había estado financiando con nuestro dinero. La ira que surgió no era caliente. Era fría y muy, muy clara. Esa tarde, llamé a mi abogado, Douglas Huey. Doug tenía 61 años, era metódico y había manejado 2 de mis contratos comerciales y una disputa de marcas a lo largo de los años. No era abogado de familia de profesión, pero conocía a todos los que sí lo eran. En una hora, me remitió a un colega especializado en protección de activos y procedimientos de divorcio. Y al final del día, tenía una cita para el miércoles. Pero antes del miércoles, sucedió algo que cambió la forma de todo. Llegué a casa esa noche y encontré a Nora sentada en la mesa de la cocina haciendo la tarea y a Jonah en el sofá con sus auriculares puestos. Lo suficientemente normal. Lo que no era normal era la voz que escuché provenir de la oficina de Priya al final del pasillo. Baja, fácil, inconfundiblemente masculina. Caminé hacia la puerta. Priya estaba en una videollamada, la computadora portátil abierta, la espalda medio girada hacia la puerta. En la pantalla,
Zane Whitfield en lo que parecía ser una oficina en casa, relajado y sonriendo. Ella me sintió antes de oírme. Su hombro se tensó. «Te llamo después», le dijo a la pantalla y cerró la computadora portátil de un solo movimiento. Se giró en su silla y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era culpa exactamente, más bien cálculo, como si ya estuviera 3 movimientos por delante y decidiendo cuál jugar. «Llamada de trabajo», dijo. No respondí. Miré la computadora portátil cerrada, luego de vuelta a ella. «La cena está en 20 minutos», dije, y volví por el pasillo. Me senté en la mesa y ayudé a Nora con sus tablas de multiplicar mientras el temporizador de la cocina contaba. Y mi mente repasaba cada conversación que necesitaba tener en los próximos 30 días. No con Priya. Todavía no. Con abogados, con contadores, con Roy Bassett, a quien planeaba llamar a primera hora de la mañana porque Zane Whitfield estaba a punto de descubrir que mirarme como un badén fue el error más caro que jamás cometería. Douglas Hull me llamó el martes por la mañana antes de que yo siquiera hubiera preparado café. «Winston, necesito que vengas hoy». No el miércoles. ¿Hoy? Estaba en su oficina en Charlotte Avenue a las 10. Doug ya estaba de pie cuando entré, lo cual era inusual. Señaló la silla frente a su escritorio y cerró la puerta él mismo en lugar de pedirle a su asistente que lo hiciera. «Roy Bassett me llamó anoche», dijo, sentándose en su silla y cruzando las manos sobre el escritorio. «Quería avisarte a través de mí en lugar de directamente». «Cortesía profesional», dijo. Esperé. Doug exhaló lentamente. Roy recibió una llamada hace 4 días del abogado personal de Zane Whitfield. Estaban investigando, tratando de averiguar si alguien había contratado a Roy recientemente para trabajos de vigilancia doméstica. No te nombraron específicamente. Pero Roy dijo que el momento y la descripción que usaron eran lo suficientemente cercanos como para que quisiera que lo supieras de inmediato. Me quedé muy quieto. Whitfield sabe que alguien lo está vigilando. Él sospecha, corrigió Doug. Hay una diferencia, pero significa que ha sido lo suficientemente cuidadoso como para notar algo o alguien le dio el aviso. Hizo una pausa. Roy confía en que sus métodos eran limpios, pero no puede descartar que Priya haya notado un cambio de comportamiento en ti y haya dicho algo. Pensé en la videollamada en la que había entrado. Priya cerrando la computadora portátil. La expresión en su rostro, no culpa, sino cálculo. Ella dijo algo, dije rotundamente. Doug asintió una vez. La recomendación de Roy es retirar la vigilancia activa de inmediato y cambiar a solo recopilación de documentos. No más seguimiento físico. Todo a través de registros financieros, citaciones de comunicación y lo que puedas acceder legalmente de cuentas compartidas. Me recosté en la silla y miré el techo por un momento. Luego miré a Doug. Bien, retira a Roy, pero quiero todo lo que tiene documentado y preservado hoy. Ya está hecho, dijo Doug. Hay una cosa más. Abrió una carpeta y la giró hacia mí. Roy marcó algo antes de retirarse. ZW Advisory Group. El proveedor de consultoría al que Priya ha estado pagando. Roy lo revisó en el registro comercial estatal. Se registró hace 8 meses. Una LLC de un solo miembro cuyo agente registrado es un hombre llamado Dale Whitfield. Doug golpeó la página. El hermano menor de Zane. Miré fijamente el documento de registro. La dirección que figuraba era una tienda de UPS en Western Avenue. Es una empresa fantasma, dije. Casi con certeza, respondió Doug. Lo que significa que esas transferencias no son honorarios de consultoría. Son pagos personales canalizados a través de una entidad comercial falsa. Eso ya no es un asunto matrimonial, Winston. Eso es potencialmente fraude electrónico. Conduje de vuelta a la oficina con ambas manos en el volante y la mente funcionando clara y rápida, como cuando produzco un evento en vivo y 3 cosas salen mal simultáneamente y tengo que priorizar en tiempo real. Sin pánico, solo secuenciación. Primero, proteger las finanzas. Llamé a nuestro contador desde el estacionamiento y le pedí que marcara todas las cuentas conjuntas para monitoreo y que comenzara el proceso de separar mis activos comerciales de los personales. Segundo, los niños.
Llamé a mi madre en Brentwood y le pregunté si Jonah y Nora podían quedarse con ella el próximo fin de semana. Ella no preguntó por qué. Dijo que por supuesto y me dijo que comiera algo. Tercero, el próximo evento de Zane Whitfield. Había visto en LinkedIn 3 días antes, una exhibición en vivo que estaba organizando para socios de marca y posibles inversores. Una noche de innovación en medios en un lugar en la Quinta Avenida Norte. 70 invitados, con catering, con muchas presentaciones. El tipo de evento donde las reputaciones se construyen o se entierran. Tenía contactos en el mundo de la producción de medios de Nashville que Zane ni siquiera podía igualar. Uno de ellos, un coordinador técnico llamado Félix, que hacía la configuración de AV para la mitad de los eventos corporativos de la ciudad, confirmó que lo habían contratado para la exhibición de Zane. Félix me debía 2 favores de un festival que coproducimos en 2021. Le cobré uno de ellos. No le pedí a Félix que hiciera nada deshonesto. Le pedí que me diera acceso al sistema de carga de presentaciones del evento durante 30 minutos la noche anterior a la exhibición utilizando las credenciales de administrador que el lugar usaba para todos los eventos de sus clientes. Credenciales que, como resultó, Zane había configurado usando su propia fecha de nacimiento. Félix lo mencionó de pasada con el tipo de desprecio que solo un profesional de la tecnología puede sentir por ese nivel de descuido. Construí mi versión de la diapositiva 6 en casa, en la mesa de mi cocina, después de que los niños se durmieron. Sin contenido gráfico, sin rabia, solo correos electrónicos con marca de tiempo, 2 fotografías de la documentación de Roy y una captura de pantalla limpia del registro de ZW Advisory Group con el nombre de Dale Whitfield resaltado. Factual, quirúrgico, innegable. Lo subí a las 11:14 de la noche de un jueves, sentado en una casa tranquila mientras la luz del dormitorio de Jonah brillaba débilmente bajo su puerta. Luego me hice una taza de café, me senté de nuevo en la mesa y esperé a que llegara el día siguiente. La exhibición se llevó a cabo un viernes por la tarde. Llegué a las 6:45, me registré con un nombre que no era el mío, acepté una tarjeta de identificación y un vaso de agua con gas de un camarero que pasaba, y encontré una posición cerca de la pared trasera con una línea de visión clara a la pantalla de presentación. La sala era todo lo que Zane había diseñado para que fuera, tenue, cálida, de aspecto caro. 80 personas con ropa a medida diciéndose lo interesantes que eran. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina, lo cual era sofisticado o exagerado, dependiendo de tu tolerancia a ese tipo de cosas. Zane subió al escenario a las 7:15. Fue suave. Eso se lo concedo. Tenía la cadencia de un hombre que había pronunciado este discurso en particular en su cabeza 1000 veces y finalmente pudo decirlo en voz alta. Diapositiva 1, visión. Diapositiva 2, oportunidad de mercado. Diapositiva 3, el portafolio. Diapositiva 4, proyecciones de crecimiento. Diapositiva 5, testimonios de clientes, todos brillantes, todos cuidadosamente seleccionados. Luego diapositiva 6, la transición ocurrió a mitad de la frase. Zane estaba diciendo algo sobre asociaciones estratégicas cuando la pantalla detrás de él cambió. La habitación cambió de la forma en que cambian las habitaciones cuando la temperatura baja repentinamente. No dramáticamente, solo perceptiblemente. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Alguien en la tercera fila se volvió hacia la persona a su lado. Una mujer cerca del bar se detuvo a mitad de sorbo. Vi a Zane girarse, lo vi leer la pantalla, vi cómo su postura cambiaba en tiempo real, los hombros cayendo una fracción, la mandíbula tensándose, la fácil confianza drenándose de él como agua a través de un sello roto. En la primera fila, un hombre canoso con un traje oscuro se puso de pie sin decir una palabra, se abotonó la chaqueta y caminó hacia la salida. Había hecho mi investigación. Ese era Gerald Whitfield, el padre de Zane, el hombre que había financiado los 2 primeros años del negocio de consultoría de su hijo. No miró a Zane al pasar. Esa imagen, un padre saliendo de la exhibición de su propio hijo sin mirar atrás, fue la que me llevé conmigo mientras me deslizaba por la puerta lateral antes de que la sala comprendiera completamente lo que acababa de presenciar. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. Caminé 2 cuadras hasta donde había estacionado, entré y me senté un momento con las manos en el regazo. Mi teléfono mostraba 4 llamadas perdidas de Priya. Lo puse boca abajo en el asiento del pasajero.
Todavía quedaba mucho por hacer, abogados, trámites judiciales, conversaciones que no esperaba con ansias. Pero en ese momento, sentí algo que no había sentido en semanas. Sólido, como un hombre de pie en tierra que le pertenecía. Encendí el coche y conduje a casa con mis hijos. Mi madre no hizo preguntas. Eso era una de las cosas que siempre me habían gustado de ella. Abrió la puerta de su casa en Brentwood un sábado por la mañana, me miró a la cara por exactamente 2 segundos y luego miró más allá de mí a Jonah y Nora bajando del asiento trasero. ¿Quién quiere tortitas con forma de animales?, gritó por encima de mi hombro. Nora corrió por los escalones del porche sin responder, lo cual era suficiente. Jonah la siguió a su ritmo medido habitual, con las manos en los bolsillos de su sudadera, pero noté una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Llevé sus maletas adentro, besé a mi madre en la mejilla y le dije que regresaría el domingo por la noche. Ella me apretó el brazo una vez, fuerte, breve, y me dejó ir sin decir una palabra. Conduje de vuelta a la ciudad con las ventanillas bajadas y la radio apagada. El apartamento que alquilé 3 días antes era un piso de 2 habitaciones amueblado en el lado este de la ciudad. El tipo de lugar que olía a alfombra nueva y a decisiones de otras personas. No era un hogar, pero era mío. Y en ese momento, esa distinción importaba más que la comodidad. Pasé la mañana del sábado en mi escritorio con todos los documentos financieros que había reunido extendidos sobre la mesa frente a mí. Extractos de cuenta de los últimos 18 meses. El registro de ZW Advisory Group, el paquete completo de documentación de Roy Bassett, una impresión de cada transferencia que Priya había hecho y que pude rastrear, sumando un total de $4.200 en 7 transacciones, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas. Lo suficientemente grandes como para importar. Fotografié todo, cifré los archivos y envié copias al servidor seguro de Dow Hui. Luego lo llamé. El ángulo del fraude, dije cuando contestó, ¿qué tan sólido es? Doug se quedó en silencio por un momento, lo suficientemente sólido como para presentarlo en los procedimientos. El fraude electrónico a través de una entidad fantasma es un cargo serio. Si el fiscal lo persigue es decisión suya, pero la documentación presenta un caso convincente. Hizo una pausa. ¿Cómo te estás manteniendo? Bien, dije. Lo que necesito hacer a continuación en cuanto a la custodia. Él me remitió de nuevo a su colega, una abogada de familia llamada Patricia Van, con quien ya había hablado una vez. La llamé a ella a continuación. Patricia fue directa y sin prisas, lo cual aprecié. Me dijo que comenzara un registro detallado de mi participación en la crianza, fechas, actividades, quién estaba presente, y que lo hiciera tan atrás como pudiera recordar con precisión. También me dijo algo que me impactó más de lo que esperaba. Si ella intenta restringir tu acceso antes de que tú presentes la demanda, dijo Patricia, el camino se vuelve más largo. Presenta la demanda primero. Presenta la demanda el lunes. Presento la demanda el lunes. Ese domingo, conduje a casa de mi madre para recoger a los niños. Nora corrió hacia el coche con un dibujo de crayón que había hecho para el nuevo apartamento, una casa con una chimenea torcida y 4 figuras de palitos delante, una de las cuales parecía sostener un micrófono. Me dijo que esa era yo porque hago podcast. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en la guantera. Jonah esperó hasta que Nora estuvo adentro antes de hablar. Se apoyó en la puerta del pasajero con los brazos cruzados y me miró con la mirada plana y evaluadora que a veces me hacía sentir como si estuviera siendo entrevistado. Papá, dijo, tú y mamá se van a divorciar. Lo miré directamente. ¿Se merecía eso? No lo sé todavía, dije. Pero las cosas están cambiando y quiero que sepas de mí que nada de esto es culpa tuya y nada de esto cambia nada sobre ti y yo. ¿Entendido? Él sostuvo mi mirada por un largo momento. Luego asintió una vez, se apartó de la puerta y se subió al coche. Me quedé allí un segundo antes de subir yo también. 13 años y ya se comportaba como alguien que había aceptado las malas noticias. No sabía si sentirme orgulloso de eso o lamentarlo. Elegí ambos. La llamada comenzó un martes. Primero, fue un socio de marca con el que había trabajado durante 3 años, una empresa de equipos para actividades al aire libre de tamaño mediano que había renovado su patrocinio de podcast con nosotros 2 veces.
Su directora de marketing, una mujer generalmente cálida llamada Cheryl, llamó para decir que estaban pausando la conversación de renovación. Sonaba incómoda. Cuando la presioné suavemente, admitió que alguien se había puesto en contacto con su equipo con preocupaciones sobre mi estabilidad profesional y mi comportamiento errático reciente. No dijo quién. Le di las gracias con calma, terminé la llamada y me senté en mi oficina con la puerta cerrada durante unos 4 minutos. Luego llamé a Roy Bassett. Necesito que vuelvas a trabajar, le dije. Un alcance diferente. Quiero saber con quién ha estado contactando Zen Whitfield en mi red profesional en las últimas 2 semanas. Roy dijo que vería que podía encontrar a través de canales legítimos, actividad de LinkedIn, contactos mutuos dispuestos a hablar, cualquier contacto documentado que pudiera rastrearse. Me devolvió la llamada en menos de 48 horas. Zane se había puesto en contacto con 4 personas de mi círculo profesional, un presentador de podcast con el que coproducía durante años, 2 socios de marca y un gerente de local que usaba regularmente para eventos en vivo. El mensaje variaba ligeramente en cada caso, pero tenía el mismo trasfondo. Winston King estaba pasando por algo personal que estaba afectando su juicio, y quizás querrían reconsiderar cualquier compromiso futuro. No había usado su propio nombre en todos ellos. 2 de los contactos llegaron a través de un tercero, un tipo de arreglo de contacto mutuo diseñado para parecer una preocupación orgánica en lugar de un sabotaje deliberado. Era sofisticado y me hizo enfadar genuinamente por primera vez desde que todo esto comenzó. Pasé 2 días construyendo un expediente de difamación. A cada contacto al que Zane se había acercado, llamé personalmente. No lo ataqué. Simplemente le dije a cada persona directamente que estaba al tanto de un esfuerzo coordinado para dañar mi reputación profesional y que tenía la intención de buscar recursos legales. Le pregunté a cada uno de ellos si estarían dispuestos a documentar lo que se les había dicho y lo que ellos habían dicho. 3 de los 4 dijeron que sí de inmediato. El cuarto dijo que necesitaba pensarlo, lo cual fue honesto y estuvo bien. Douglas Hull me conectó con un abogado litigante llamado Carl Briggs que manejaba casos de difamación. Carl revisó el expediente un jueves por la mañana y me dijo que teníamos una base sólida para una demanda civil. Le envió al abogado de Zane un cese y desista formal esa tarde. La respuesta llegó en menos de 24 horas. Una negación escasamente redactada que esencialmente admitía que el contacto había ocurrido mientras argumentaba que eran opiniones protegidas en lugar de difamación actionable. Carl lo llamó el equivalente legal de un hombre atrapado en flagrancia alegando que solo estaba admirando la mercancía. Lo autoricé a presentar la demanda. Esa tarde, recogí a Jonah y Nora de la escuela. En el camino a casa, Nora me contó con detalles exhaustivos sobre un desacuerdo que había tenido con su mejor amiga sobre qué animal ganaría en una carrera entre un guepardo y una motocicleta. Jonah miró por la ventana y ocasionalmente ofrecía un veredicto de una sola palabra cuando se le preguntaba. Normal. Misericordiosamente, obstinadamente normal. En casa, ayudé a Nora con la lectura, revisé el proyecto de historia de Jonah y preparé espaguetis para la cena. Después de que los niños se acostaron, me senté en la mesa de la cocina con mi computadora portátil y pasé una hora revisando la documentación financiera una vez más, buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando lo encontré. Enterrado en un extracto de hace 14 meses, una transferencia que originalmente había marcado como un gasto del hogar, era un pago de $1,800 a una entidad llamada Luminary Brand Partners. Busqué el nombre. El agente registrado era la misma tienda de UPS en Western Avenue que ZW Advisory Group. Diferente nombre, misma dirección, mismo hermano. Zane había estado operando al menos 2 empresas fantasmas extrayendo dinero de nuestras cuentas. El total, cuando lo sumé, era de poco más de $6,000. Se lo reenvié a Doug sin una sola palabra de comentario. La documentación hablaba lo suficientemente bien por sí misma. Luego cerré la computadora portátil, apagué la luz de la cocina y fui a ver a mis hijos antes de acostarme. El mensaje llegó un jueves por la noche mientras revisaba revisiones de contratos en mi escritorio. No una llamada, un mensaje de texto de un número que no reconocí, pero el nombre al final del mensaje lo hacía inconfundible. Tú y yo. Sábado por la mañana, Centennial Park, Pabellón Este, 9 de la mañana. Sin abogados, sin cámaras, sin audiencia,
solo una conversación entre dos hombres. Ven solo o no vengas, Zane. Lo leí 2 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo y terminé el párrafo en el que estaba trabajando antes de permitirme pensar en ello. La respuesta racional era obvia. Ignorarlo. Reenviarlo a Doug. Dejar que los abogados lo agregaran al expediente. Eso es lo que hace un hombre cuidadoso. Eso es lo que hace un hombre que protege su posición legal. Pensé en la forma en que Zane me había mirado en esa mezcla en la azotea. La mano cerca de Priya en la barra. El comentario del tipo del podcast dirigido a la sala. Los 4 contactos profesionales que envenenó. Los $6,000 canalizados de mi hogar a través de empresas fantasmas con el nombre de su hermano. Le respondí un solo mensaje, bien. El sábado por la mañana, conduje a Centennial Park en jeans y una chaqueta. Estacioné en el lado oeste y caminé un largo camino para darme tiempo a pensar. El parque estaba tranquilo a esa hora. Algunos corredores, una mujer paseando 2 perros, un hombre mayor leyendo en un banco. Nashville a principios de otoño. Lo suficientemente fresco para una chaqueta. El tipo de mañana que se sentía limpia y sin complicaciones. Zane ya estaba en el pabellón cuando llegué. Estaba de pie con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando hacia la réplica del Partenón como si estuviera posando para algo. Se giró cuando escuchó mis pasos en el camino. No pensé que vendrías, dijo. Aquí estoy, respondí y me detuve a unos 6 pies de distancia. Me estudió por un momento. Algo de la fácil arrogancia del mixer en la azotea todavía estaba allí, pero debajo algo había cambiado. La demanda lo había alcanzado. El cese y desista lo había alcanzado. Gerald Whitfield, saliendo de la exhibición de su propio hijo, aparentemente había afectado a la familia de maneras que aún resonaban. Quiero que esto pare, dijo. Lo legal, los trámites, todo. Lo miré fijamente. Entonces deberías haber pensado en eso antes de usar una empresa fantasma desde mi cuenta bancaria. Su mandíbula se tensó. Esa fue idea de Priya. Entonces Priya responderá por ello por separado, dije. ¿Y tú también? Dio un paso adelante. Su voz bajó y la pretensión de civilidad se fue con ella. ¿Crees que eres el primer tipo al que le pasa esto? ¿Crees que arrastrar esto a un tribunal te hace parecer fuerte? Te hace parecer un hombre que no pudo mantener interesada a su esposa. No me moví. No levanté la voz. Lo miré de la misma manera que miro un micrófono cuando la señal se cae a mitad de la grabación. Con calma, evaluando, ya pensando 3 pasos por delante. Viniste aquí a asustarme, dije. Eso no es una conversación. Eso es el último movimiento de un hombre sin opciones. Algo cambió en su rostro. Luego un destello de algo crudo y cerró la distancia restante entre nosotros rápidamente. Su mano se levantó hacia mi cuello. No retrocedí. Le agarré la muñeca, le di un giro con la cadera y nos fuimos de lado contra la barandilla del pabellón con la fuerza suficiente para hacer temblar toda la estructura. Duró quizás 8 segundos. Un corredor que venía por el camino gritó algo y comenzó a correr hacia nosotros. Un hombre mayor de un banco cercano ya estaba de pie moviéndose en nuestra dirección. Zane y yo nos separamos. No porque alguno de los dos hubiera terminado, sino porque 2 personas se interpusieron repentinamente entre nosotros con las manos extendidas, las voces alzadas, preguntando qué estaba pasando. Zane se arregló la chaqueta. Ya se veía un pequeño corte en la comisura de su labio. Me miró por encima de las 2 personas que estaban entre nosotros con algo que no le había visto antes en la cara. Ni diversión, ni desprecio, solo el reconocimiento plano de un hombre que finalmente comprendió que se había equivocado en sus cálculos. Terminamos aquí, les dije al corredor y al hombre mayor. Gracias. Me di la vuelta y regresé por el camino por el que había venido. Tenía el nudillo raspado donde se había enganchado con la barandilla. Flexioné la mano 2 veces y seguí caminando. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono mostraba una llamada perdida de Doug. Le devolví la llamada de inmediato y le conté exactamente lo que había sucedido. De principio a fin, sin omisiones. Escuchó sin interrumpir.
El mensaje de texto constituye evidencia de que él inició el contacto, dijo Dow cuando terminé. Documenta el contacto físico por escrito hoy. Fotografía tu mano y envíamela. No lo contactes de nuevo bajo ninguna circunstancia. Ya planeado, dije. Hubo una breve pausa. Winston, ¿estás bien? Miré por el parabrisas hacia el parque, al corredor que había intervenido ahora estirándose contra un banco a 50 metros de distancia, a la ordinaria mañana de sábado que continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Sí, dije, estoy bien, y lo decía en serio. La audiencia de custodia se fijó para un martes por la mañana de octubre, 3 semanas después del incidente de Centennial Park. Para entonces, la demanda por difamación contra Zane estaba presentada. La documentación de fraude se había entregado a Dow para su posible remisión a la oficina del fiscal, y Patricia Vine había reunido lo que describió como un registro exhaustivo y convincente de mi historial de paternidad. Priya había contratado a su propio abogado de familia, un hombre llamado Stuart Colby, que tenía reputación de realizar maniobras previas al juicio agresivas. Fiel a su estilo, Colby presentó una declaración suplementaria 4 días antes de la audiencia, alegando que yo había sido volátil y amenazante en las últimas semanas, y citando mi comportamiento como motivo para limitar mi tiempo de paternidad. Patricia me lo leyó por teléfono en un tono tan deliberadamente neutral que me di cuenta de que estaba esforzándose por contener su propia reacción. Va a presentar un testigo, dijo. Una mujer llamada Donna Fielding. Está listada como amiga de Priya que afirma haberte visto hablar agresivamente con los niños en una recogida escolar en septiembre. Me quedé muy quieto. Septiembre. Repasé cada recogida escolar de septiembre en mi cabeza como un editor de cine revisando metraje. Eso no pasó, dije. Lo sé, respondió Patricia. Así que vamos a probarlo. Lo que Donna Fielding aparentemente no había considerado era que la escuela de Jonah había instalado recientemente cámaras de seguridad exteriores que cubrían el carril de recogida. Patricia presentó una solicitud formal de las imágenes a través de la oficina administrativa de la escuela. La directora, una mujer metódica llamada Dra. Karen Foley, revisó la solicitud, confirmó que las imágenes existían y se conservaban durante 90 días, y las proporcionó con tranquila eficiencia. Las imágenes me mostraban en la recogida en cada fecha de septiembre. Tranquilo, presente, Nora subiendo al coche e inmediatamente hablando. Jonah ajustando las correas de su mochila antes de subir de la misma manera exacta cada vez. Sin voces alzadas, sin agresión, nada que se pareciera a lo que Donna Fielding había descrito. Patricia también presentó 12 meses de registros de asistencia a eventos escolares, la declaración escrita de la maestra de Jonah describiéndome como consistentemente involucrado y solidario. Y el registro de citas pediátricas de Nora mostrando que la había acompañado a 4 de las últimas 5 visitas. La audiencia en sí se llevó a cabo en una sala tranquila un martes por la mañana gris. Priya se sentó en la mesa opuesta con un blazer de carbón, su expresión serena. No nos miramos cuando entré. Donna Fielding subió al estrado y describió el supuesto incidente con la especificidad ensayada de alguien que había sido instruido. El contrainterrogatorio de Patricia fue metódico y sin prisas. Estableció la fecha, la hora, la ubicación específica. Luego le preguntó a Donna si sabía que la escuela había instalado cámaras exteriores que cubrían la zona de recogida. Donna parpadeó. No estaba segura de eso. Patricia presentó las imágenes. La jueza, una mujer compacta llamada la honorable Francis Soulry, las vio por completo sin expresión. Luego miró a Donna Fielding por un largo momento sin hablar. Colby objetó las imágenes por motivos de procedimiento. La jueza Aldrich lo desestimó en un tono que sugería que la objeción le parecía poco convincente y ligeramente irritante. Cuando Donna bajó del estrado, no miró a Priya. Patricia presentó el registro completo de paternidad. Colby intentó reformular varias entradas como evidencia de sobrecompensación después del quiebre matrimonial, lo cual la jueza Aldrich reconoció y luego descartó con una sola frase. La paternidad comprometida es paternidad comprometida, señor letrado, independientemente de su momento en relación con los procedimientos matrimoniales. La cara de Colby no cambió, pero algo detrás de sus ojos se quedó sin vida. El fallo sobre la custodia temporal llegó 40 minutos después de que concluyera la audiencia. Custodia física primaria a Winston Kim pendiente de los procedimientos completos.
Tiempo de paternidad programado para Priya, un requisito de que ninguno de los padres hiciera cambios en la escuela, médicos o arreglos extracurriculares de los niños sin acuerdo mutuo o aprobación judicial. Patricia me llamó con el fallo mientras yo estaba sentado en mi coche en el estacionamiento del juzgado. La escuché leerlo y no dije nada hasta que terminó. Gracias, Patricia, dije. Construiste un expediente sólido, respondió ella. Por eso ganamos. Me senté en el garaje por unos minutos después de que colgamos, no celebrando, solo absorbiendo. Jonah y Nora volverían a mi apartamento esa noche. Comerían lo que yo preparara para la cena, discutirían sobre quién obtenía el control remoto y eventualmente se dormirían en las habitaciones que les había preparado con los muebles específicos que cada uno había elegido de la tienda. Eso era por lo que luché. No el veredicto, no la vindicación, solo eso. Comenzó con una llamada telefónica de Jonah. Era un viernes por la tarde a finales de octubre, 3 días antes de lo que se suponía que sería el fin de semana de crianza programado. Estaba en medio de una llamada de producción con 2 de mis editores cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Jonah. Me excusé de inmediato. Jonah no me llamaba desde la casa de su madre. Siempre me enviaba mensajes de texto. Contesté y escuché ruido de carretera. Papá. Su voz era baja. Controlada, como se ponía cuando estaba asustado pero no quería demostrarlo. Estamos en el coche. Mamá tiene muchas maletas en el maletero. Dijo que vamos a casa de la abuela Arenas en Memphis para el fin de semana. Pero no te lo dijo a ti, ¿verdad? No era una pregunta. Mantuve mi voz tranquila. ¿Dónde estás ahora mismo, hijo? Y 40 Oeste. Pasamos la salida de Bellevue hace como 5 minutos. ¿Nora está contigo? Sí, está dormida. Ok, hiciste lo correcto al llamarme. Mantén la calma. No le digas a tu mamá que llamaste y yo me encargaré. Hice una pausa. Jonah, estoy orgulloso de ti. Lo escuché exhalar. Ok, dijo en voz baja y terminó la llamada. Estaba al teléfono con Patricia Vine antes de llegar a la puerta principal de mi apartamento. Patricia tenía la línea de emergencia del juez de turno para exactamente este tipo de situación. Me devolvió la llamada en 11 minutos. 11 minutos que pasé parado en el estacionamiento de mi edificio con las llaves en la mano y mi mente repasando todas las opciones simultáneamente. Tengo una orden de emergencia, dijo Patricia. La jueza Ulrich la firmó. La estoy enviando al departamento de policía de Metro Nashville y al precinto de Bellevue ahora. Interceptarán el vehículo. Los niños están en el coche, dije. Lo sé. Los oficiales tienen instrucciones de manejarlo con calma. La detendrán, confirmarán que los niños están presentes y la informarán de la orden. Sin drama si se puede evitar. Tardó 40 minutos. 40 minutos conduciendo hacia el oeste por la primera 40 yo mismo. No porque necesitara estar allí, sino porque no podía quedarme quieto. Patricia me llamó cuando terminó. Priya había sido detenida cerca del límite del condado de Dixon. El oficial había sido profesional. Ella no había sido arrestada. La orden requería que regresara a los niños a Nashville y entregara su pasaporte, pendiente de la audiencia de custodia completa. Había cumplido sin incidentes, lo que Patricia me dijo que era legalmente inteligente, aunque personalmente humillante. Di la vuelta en un área de descanso y regresé. Me encontré con Jonah y Nora en la oficina de Patricia, donde los había llevado un oficial de servicios familiares mientras se procesaba la situación de Priya. Nora estaba despierta entonces, sentada en un sofá de cuero, comiendo una barrita de granola que alguien le había encontrado, luciendo más molesta que asustada. Jonah estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados, observando el estacionamiento. Cuando entré, Nora bajó del sofá y se acercó a mi lado sin decir una palabra. La abracé y la sostuve. Jonah me miró y dijo, sabía que algo andaba mal cuando empacó las maletas buenas. Casi me río. 13 años y leyendo el equipaje como evidencia. Algún día sería formidable. Los llevé a casa. Hice sándwiches de queso a la parrilla y sopa de tomate. La solicitud específica de Nora. Y vimos la mitad de una película animada antes de que ella se durmiera en el sofá.
y Jonas se retiró a su habitación. Después me senté en la cocina con una taza de café y la tranquila comprensión de que lo que Priya acababa de hacer había cambiado su posición legal irrevocablemente. Patricia lo confirmó el lunes siguiente. La respuesta de la jueza Aldrich al intento de reubicación fue rápida y sin ambigüedades. El tiempo de paternidad de Priya se redujo a visitas supervisadas pendientes de los procedimientos completos. Su abogado, Stuart Colby, presentó una objeción que la jueza Aldrich denegó en 4 oraciones. Y en segundo plano, moviéndose silenciosamente a través de la maquinaria de la ley federal. La oficina del fiscal había recibido la remisión de Doug sobre el fraude de la empresa fantasma. Un investigador se había puesto en contacto con Doug la semana anterior. Ese proceso llevaría meses, pero había comenzado y llegaría a su fin, ya sea que Priya estuviera en Nashville o Memphis o en cualquier otro lugar al que pensara que podía huir. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mientras ambos niños hacían la tarea y pensé en lo cerca que había estado de perderlos. No de la manera dramática, no en la sala del tribunal, sino de la manera tranquila y ordinaria que sucede cuando alguien simplemente se va y no regresa. Jonah lo había detenido. Un niño de 13 años con un teléfono y la presencia de mente para usarlo. Hice una nota mental para llevarlo a un lugar que realmente disfrutara. Su elección, sin agenda. Él eligió la escalada en roca. Por supuesto que lo hizo. 4 meses después, Nashville estaba fría y gris como se pone en febrero, cuando una ciudad no puede decidir si quiere ser sureña o del medio oeste con respecto al invierno. El caso de fraude contra Priya y ZW Advisory Group había pasado a investigación formal. La oficina del fiscal había entrevistado a Doug 2 veces y solicitado documentación adicional de nuestra cuenta. El abogado de Priya le había aconsejado que dejara de hablar públicamente sobre cualquier cosa relacionada con el caso, lo que significaba que la corriente de mensajes de voz cada vez más erráticos que había estado recibiendo finalmente se había silenciado. Zane Whitfield había llegado a un acuerdo extrajudicial en la demanda por difamación. Carl Briggs negoció una cifra que puse directamente en un fondo universitario para Jonah y Nora sin anunciarlo a nadie. Según los informes, Gerald Whitfield había cortado por completo el apoyo financiero al negocio de consultoría de Zane tras el colapso de la exhibición. Por lo que pude ver, Zane estaba intentando reconstruir algo más pequeño y discreto en otra ciudad. Le deseo exactamente la misma suerte que se merece. El divorcio se finalizó en enero. La división de bienes tardó más de lo que debería, principalmente porque los abogados de Priya intentaron 3 maniobras separadas para reclasificar porciones de los ingresos de mi negocio como bienes gananciales. Cada una fracasó. Patricia aseguró el acuerdo de custodia que habíamos ganado en la audiencia preliminar como la orden permanente. Custodia física primaria para mí. Tiempo de paternidad programado para Priya. Supervisado hasta que concluyeran los procedimientos de fraude. La empresa tuvo un trimestre fuerte. 2 nuevos clientes de podcast. Un acuerdo de evento en vivo con un festival de música regional que había estado cortejando durante 18 meses y una referencia para una charla que se convirtió en un contrato de consultoría. Los socios de marca a los que Zane había envenenado habían regresado. 3 de ellos con disculpas que acepté sin ceremonias. El trabajo era bueno. El equipo era sólido. La vida en el sentido profesional no solo se había recuperado, sino que había avanzado. Los niños estaban bien. Jonah se había unido a un club de robótica en la escuela y regresaba a casa los días de reunión con pintura en las manos y opiniones sobre el diseño de circuitos. Nora había decidido que quería ser bióloga marina o cantante de country y no descartaba nada. También había empezado a llevar un diario, llenándolo de dibujos y observaciones sobre el mundo de la manera específica y seria de las niñas de 9 años que prestan mucha atención. Un sábado a mediados de febrero, los llevé a ambos al acuario de Tennessee en Chattanooga. Idea de Nora. Me lo había estado pidiendo desde noviembre y finalmente había despejado el calendario. Condujimos temprano, Nora narrando el paisaje de la carretera todo el camino mientras Jonah leía y, ocasionalmente, levantaba la vista para corregir un error fáctico en lo que ella decía. El acuario era todo lo que ella había esperado. Se quedó frente al tanque de las medusas durante 12 minutos sin hablar, lo que pudo haber sido lo más largo que había estado sin hablar desde su nacimiento. Jonah se absorbió genuinamente en la exhibición de una nutria de río e intentó explicarle el comportamiento territorial de las nutrias a Nora con una intensidad concentrada que aplicaba a todo lo que le importaba.
Me quedé atrás y los observé. En el camino a casa, Nora se quedó dormida en el asiento trasero antes de que saliéramos de los límites de la ciudad de Chattanooga. Jonah se mantuvo despierto, observando la carretera pasar en la oscuridad. Aproximadamente una hora después de comenzar el viaje, dijo sin volverse de la ventana: «Papá, creo que las cosas están mejor ahora». Lo miré por el espejo retrovisor. «Sí», dije. «Yo también lo creo». Él asintió y volvió a mirar por la ventana. Conduje el resto del camino a casa, escuchando la carretera y a mi hija respirar en el asiento trasero. Y pensé en lo que se necesita para reconstruir algo después de que ha sido desmantelado. No la mecánica legal, no la estrategia, solo el trabajo diario y poco glamoroso de aparecer, preparar la cena, ayudar con la tarea, ver películas animadas que ya has visto, estar presente en los momentos ordinarios que no son memorables, excepto que lo son todo. Pasé 12 años construyendo un matrimonio que resultó estar construido según los términos de otra persona. No iba a hacer eso de nuevo. Lo que viniera después, y habría un después algún día, cuando fuera el momento adecuado, se construiría sobre el terreno que yo había elegido y limpiado. El horizonte de Nashville apareció en el horizonte. Tomé la salida que conocía de memoria y llevé a mis hijos a casa.